Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos hoy con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua. Todos los que conversamos, hablamos, trabajamos en el área de contaduría, desde que son los profesores, estudiantes, contadores públicos y contadores privados. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado, digámoslo así, en la mesa de muchos contadores, abogados y empresarios, que es la declaración de beneficiarios finales. ¿Por qué se ha trasladado de fecha ya 2 veces, ahora está en octubre? ¿Qué es lo nuevo que viene para esta nueva declaración? ¿Quiénes son las nuevas sociedades que deben inscribirse? ¿O qué requisitos nuevos nos están pidiendo para presentar? La idea del programa de hoy es que nos podamos preparar con tiempo, ¿verdad?, para poder cumplir con todos estos cambios y hacer una declaración correcta, y tener los que estamos en lo que es contaduría, asesorar a nuestros clientes para que cumplan con esta obligación formal ante la administración tributaria y ante lo que es el Banco Central. El tema que le hemos puesto es nuevos obligados en la presentación de la declaración de beneficiarios finales. Sé que todos los años hablamos de este tema, pero sí vienen cambios y los tenemos que tomar en cuenta, especialmente en las entidades sin fin de lucro que estaban fuera de este grupo. ¿Quién va a estar con nosotros el día de hoy? La licenciada Adriana Vargas Rosales, que es socia y abogada senior de Derecho Laboral, Derecho Corporativo y Notaria Pública del Buffet Audicom. Ella ha estado con nosotros varias veces ya conversando sobre temas legales, especialmente en el área laboral, pero hoy vamos a conversar sobre lo que son los beneficiarios finales, lo que es la parte legal. Así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por venir el día de hoy a conversar sobre este tema, y la idea es hacerlo lo más simple, lo más sencillo, y que todos podamos entender qué es lo nuevo que traen estas declaraciones. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de este tema que efectivamente es muy importante para todas las entidades jurídicas en nuestro país, y bueno, espero que la información sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguen en redes sociales, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en todo este tiempo, y especialmente el día de hoy en este programa. A los que se van a conectar de manera diferida, también muchísimas gracias por el apoyo, y espero que podamos aprender. Desde ya les invito a que realicen sus consultas, porque realmente hay mucha polémica en ciertos temas o en ciertas preguntas, y la idea es que hoy podamos aclarar esas dudas o ese tema, especialmente entidades sin fin de lucro que hemos consultado, y unos contestan una cosa, otros contestan otra. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy con este tema, y la idea es aclararlo y que ya quede como una guía el día de hoy. Yo creo que empecemos, como dicen, por el principio. ¿Qué es declaración de beneficiarios finales? Bueno, primero que todo, la obligatoriedad nació a raíz de la ley 9416, que es la ley para combatir el fraude fiscal. Y entonces, a partir de este lineamiento, se estableció un reglamento
para presentar esta declaración. Es muy conocida como el registro de accionistas, entonces muchas personas tal vez lo conocen más como el registro de accionistas, porque al final lo que tratamos es de llegar a saber quiénes son esas personas físicas que están detrás de una entidad jurídica. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué es una declaración de beneficiarios finales? Hay un decreto ejecutivo que el que viene a modificar la mayoría de situaciones que vamos a ver hoy es el decreto ejecutivo 44390-H, que fue publicado en marzo de este año, y establece el nuevo reglamento para ese registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es una obligación tributaria, aunque no es necesariamente económica, ¿verdad? Pero sí es una obligación tributaria. Que le decimos un deber formal. Ajá, correcto. Es informativa. Y se presenta a través de un sistema informático que es desarrollado por el Banco Central, que se llama Central Directo, y aquí es donde vamos a cargar toda la información relativa a la estructura jurídica de la entidad que esté obligada. Ya vamos a ver cuáles son esas entidades. Es muy importante que se requiere el uso de firma digital, entonces esto lleva cierta complejidad. Yo creo que eso es lo que ha hecho que todos tengamos ahora firma digital, yo creo. Sí y no, hay personas que incluso no pueden tenerla, por ejemplo, un extranjero, el extranjero por su calidad migratoria no puede tener firma digital, entonces si la única persona que tiene representación en esta sociedad es un extranjero y no va a poder tener la firma digital, no va a poder presentar esta declaración, y ahí es donde viene la complejidad de los poderes, que ya vamos a ver cuál es la discusión que está vigente en este momento. Es una declaración jurada bajo fe de juramento, ¿verdad? Entonces, la persona que la presenta tiene cierta responsabilidad y una obligación de verificar la información que esté presentando, que sea verídica, que sea cierta, y que eventualmente, si hay una auditoría o la administración lo solicita, pueda demostrar esa información, ¿verdad? No es como que simplemente presentamos datos y no tenemos ningún respaldo. Y lo que hacemos al final es llegar a esa persona física, que es la que al final se ve beneficiada de toda esta estructura jurídica que son diferentes tipos de entidades. Sí, si lo vemos desde el punto de vista contable, diríamos quiénes son los que reciben los dividendos, que es el beneficio que al final genera una empresa. Exactamente. Entonces, hay diferentes tipos de estructuras. Bueno, para terminar como la parte general, es una declaración que se presenta todos los años en abril. Este año hemos tenido 2 cambios de fecha. Primero nos dijeron que pasábamos a julio, de julio ahora está para octubre, del 1 de octubre al 31 de octubre de este año. Si nada se modifica, que ya vamos a ver cuál es la situación, ¿verdad? Y lo importante es tener siempre todos los documentos de respaldo para demostrar esta información. Es que esa es la idea del programa de hoy, que estemos preparados como para los cambios que hay que presentar y que es lo nuevo que hay que presentar, porque si recuerdan las declaraciones de años anteriores, si no ha cambiado nada, era facilísimo presentarlas, se le daba un check y ya se iba con la información anterior, ¿verdad? Entonces la duda es qué cambios vienen realmente en estas declaraciones. ¿Cuántos años ya tiene de estar vigente esta ley? La primera declaración se presentó periodo 2018-2019 y a partir del 2020 es una por año, entonces la declaración 2020, 2021 y así por año. Sí, ya, y digamos, ¿estos serían los últimos cambios o usted considera que vienen más cambios o que van a meter más sociedades civiles? Todos los años hemos visto algún tipo de modificación, ¿verdad? El tema de los poderes es algo que ha generado bastante discusión a nivel legal por la validez que tienen los poderes especiales para cualquier tipo de gestión, entonces es todo un tema, ¿verdad? No podría decirle si eventualmente la administración quiere llegar a un tipo de detalle mayor, pero sí es importante estar actualizados y verificar todos los años cuáles son los requisitos y cuáles son las entidades que están obligadas, que ese sería como el siguiente punto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas personas? Podríamos decir eso, ¿cuáles eran las obligadas en el 2023 y cuáles son las que se agregan ahora en el 24? Ok, básicamente son 2 nuevas, pero las que siempre han estado, básicamente son las sociedades inscritas en el registro, que tengan un domicilio en Costa Rica. Entonces estamos hablando de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. A veces las empresas dicen,
o las personas nos dicen, es que yo solo tengo una sociedad para un bien, pero no tiene actividad económica, entonces creen que por eso no tienen que presentar estas declaraciones, pero en la realidad es, aunque estén inactivas, es por el hecho de estar inscritas, ya tienen la obligatoriedad de presentar esta declaración. Incluso también le aplica el impuesto a las sociedades. El simple hecho de estar constituida e inscrita en el registro ya le genera esta obligación. Entonces tenemos las sociedades tradicionales inscritas en el registro, casas extranjeras que tienen una sucursal aquí, ya tienen un número de cédula jurídica asignado, administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, porque van Tal vez se lo podíamos aclarar un poquito, Adriana, basándonos en lo que conversábamos fuera de micrófonos. Sí, administradores de recursos de terceros en algunos casos son, por ejemplo, entidades que administran fondos para cierto tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro una sociedad en el país o un negocio en el país que vienen dineros del extranjero, entonces en muchos casos se utilizan figuras que van a tener el dinero mientras se realiza la gestión o se realiza el due diligence. Entonces, estas entidades que administran ese dinero, por la responsabilidad que tienen sobre, pues, al ser un tercero que tiene acceso a estos dineros, entonces van a tener que cumplir con ciertos requisitos, no solo estar inscritos ante su jefe, sino también también llevar el registro de accionistas y determinar quiénes son esas personas que se ven beneficiadas de esta estructura. Después están las organizaciones sin fines de lucro. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, pues es una entidad que al final podríamos decir curioso para el efecto de un beneficiario final, porque normalmente lo que buscamos es el accionista o la persona que tiene control, pero en estas organizaciones pues no llegamos a ese fin. Entonces se ha generado la discusión, que era lo que conversábamos fuera de cámaras, de si tengo que poner a todas esas personas que se ven beneficiadas de esta estructura. Entonces decimos, ¿a quién le damos donaciones? Pues no, lo que nos dice la normativa en este caso es que son aquellas personas que generen o que tengan un cargo directivo o gerencial, o sea, van a tener un poder de dirección sobre estas entidades. Entonces estamos hablando, digamos, las juntas directivas de asociaciones normalmente son 6, ¿verdad? 6 a 5. Está el presidente, que es el que va a tener todo, normalmente es el representante legal, ¿verdad? Y a veces se le da el poder al vicepresidente también. Entonces, en esas declaraciones no es que vaya la junta directiva completa, sino solo presidente, digamos, poniendo el ejemplo del vicepresidente, presidente y vicepresidente. Sí, correcto, sería aquellas personas que tienen algún cargo de dirección. Si la asociación tiene contratado un administrador o un gerente administrativo. No necesariamente. No. Tal vez es más claro entenderlo en una figura como una sociedad anónima, ¿verdad? Porque igual bueno, al final como es sin fines de lucro, pues es nada más tener un puesto de dirección en el que podría recaer actos, ¿verdad? Que lo que andamos buscando es evitar un fraude, ¿verdad? Entonces, esas personas que tienen poder de decisión. Pero en una sociedad anónima podríamos ver cómo a veces le dicen a uno, el representante legal entonces es un beneficiario legal, beneficiario final. Puede ser, tal vez sí. Si esa persona tiene acciones y al mismo tiempo es representante legal, va a ser un beneficiario final. O incluso, hablemos de una sociedad donde si solo es representante legal. Si solo es representante legal, lo que va a tener es la obligación de presentar esta declaración, pero no va a ser un beneficiario final en sí mismo, ¿verdad? Puede ser que incluso la sociedad llegue a un punto, tengo el caso de un cliente y les voy a poner un ejemplo, que uno de los beneficiarios finales es el gobierno de Alemania. Entonces, ¿cómo ponemos ahí una persona física? No hay una persona física, no existe. Yo no puedo llegar hasta una persona física. Entonces, en ese caso, lo que se establece es que el representante legal o el administrador en Costa Rica
es el beneficiario final y el responsable por esa sociedad. Ok. ¿Verdad? Pero entonces ahí podríamos decir, en el ejemplo que usted me decía, ¿puede llegar a ser beneficiario final? Sí, pero por el cargo de administración, no porque necesariamente tenga un control sobre la sociedad. Entonces, hay que entender un poco porque los términos se nos pueden confundir. Exacto, que ese siempre ha sido uno de los bemoles de este tema. Quiero ver las preguntas que están dando en redes sociales. Luis Diego Ramírez nos saluda y nos dice sintonía desde Coronado, Isabel Vargas, Carlos Bogantes desde Grecia, Leonora Buzo de Poás y don Jorge Mario, muchísimas gracias por siempre estar conectado. Marcela Sancho, Ana Cecilia, don Miguel Paz, saludos, y Yoleni Ramírez. Tengo la primera pregunta que voy a darle, que son de asociaciones, entonces voy a hacer como varias en esa línea, y después una que tiene don Jorge Mario, que es más que todo legal. Nos dice Marcela Sancho, ¿una asociación solidarista deberá hacer el registro de accionistas? Bueno, la recomendación sería verifiquemos en el mismo sistema del Banco Central la obligatoriedad, porque todavía eso no está bien definido. Mira, cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, hay muchos tipos de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, mi recomendación sería, vayamos a la página del Banco Central, Central Directo, incluso podemos hacer la consulta gratuita sin firma digital, porque a veces la gente dice, pero es que ni siquiera hay alguien con firma digital, y podemos hacer esa consulta. Y entonces, ahí les va a aparecer si para este año tienen o no tienen la obligatoriedad. ¿Y ya estará actualizado, como pidieron tiempo hasta octubre? En buena teoría va a estar para julio, ¿verdad? Pero ahorita uno hace la consulta y lo que le dice es si aplicó la del 2023 exactamente. o no. Entonces para lo más seguro es que el 1 de octubre uno haga la consulta. Que lo hagamos el 1 de octubre y ahí podemos saber si tenemos o no tenemos que hacer la declaración. Y también es importante, independientemente de si la tenemos o no que hacer, que vayamos tramitando la firma digital, esa persona que tenga el poder de representación, que cuente con esta herramienta, igual le va a servir para firmar otros tipos de documentos y realizar otros tipos de trámites, pero sí que vayamos tramitando esto porque normalmente no es tan rápido, entonces puede ser que se nos pase el plazo. Sí, Ana Cecilia nos dice, una asociación como por ejemplo, Asociación de Ferreteros, asociaciones, hay una gran cantidad de tipos de asociaciones, sin fin de lucro, educativas, hay un montón. Entonces yo me iría igual por la recomendación de la licenciada Adriana de irnos el 1 de octubre y poner el número de cédula. Yo les diría que es muy probable de que sí la tengan que realizar. Al final lo que tenemos que declarar son esos cargos directivos o gerenciales. Y eso es lo que dice la ley de los cargos directivos. Eso es lo que establece el reglamento con las modificaciones que se introdujeron este año. Okay. Entonces es importante que lo tomen en cuenta para que no entren en un incumplimiento, porque ya vamos a ver cuáles son las sanciones para. Nos dice don William Carrillo, muchas gracias, excelente tema, los veo y escucho desde Curridabat. Hoy hay varios que están en diferentes localidades. También nos pregunta don Jorge Mario Berríos sobre una consulta que estaba en este momento en discusión, que si ya había salido no sé si sabes de alguna que estaba. Me imagino que se trata del tema de los poderes, que sí lo vamos a revisar. Tal vez nada más hacer una aclaración con los responsables, porque nos hizo falta una de las figuras que son los fideicomisos. ¿Verdad? Que los fideicomisos, lo que se reporta es quiénes son las partes de ese fideicomiso, entonces son el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario, establecer quiénes son esas partes y agregar la información. Pero en cuanto a esta obligatoriedad o tal vez la consulta, me imagino que va por el lado de los poderes. El tema de los poderes es que empezamos a hacer las declaraciones en el 2018, muchas personas no lograron tener la firma digital porque fue un caos sacar la firma digital en aquel momento, ¿verdad? No habían citas o duraban meses, entonces la figura que se utilizó en ese momento fue un poder especial. ¿En qué consiste un poder especial? Bueno, es un documento notarial donde el representante de la sociedad le daba una autorización a otra persona para realizar la declaración
Y estos poderes especiales son para una actuación en específico. Entonces empezamos con un poder especial al que no le poníamos fecha de vigencia, o sea, decíamos a partir de ahora tiene un poder especial para la presentación de las declaraciones por los periodos que sean, y se empezó a utilizar como los primeros 2 años. A los 2 años hicieron la modificación y dijeron, no, ahora hay que hacer un poder especial para cada año, ya tienen que tener un plazo de vigencia y no podemos utilizar el mismo poder para 2 declaraciones diferentes. Entonces, bueno, se empezó a hacer la modificación para tener un poder todos los años. ¿Qué sucedió? Bueno, ahora la última reforma, que fue el decreto que les comenté al inicio, estableció la prohibición de utilizar poderes especiales, que la discusión es ¿por qué? Porque legalmente es un poder que es absolutamente válido para este tipo de declaraciones, y solo en casos excepcionales se permite el poder generalísimo sin límite de suma. Entonces, ya entran en temas que tal vez son un poco más técnicos, pero para poder entender hay una diferenciación entre estos poderes, porque el poder generalísimo tiene que estar inscrito en el registro y además tiene un costo adicional, porque yo tengo que pagar los derechos de inscripción. El costo sería mayor para poder autorizar a alguien. Exactamente. Y además sucedió que este cambio, al ser en marzo, muchos de las firmas nos fuimos preparando para tener el poder especial con el que ya veníamos trabajando el año anterior, de empresas extranjeras, que entonces los poderes tienen, o el representante tal vez vive fuera del país, tenía que ir a un consulado, había que apostillar el poder, enviarlo a Costa Rica, hacer un trámite aquí para que ese poder lo pudiéramos utilizar en abril o en julio, ¿verdad? Pero entonces viene este cambio y ya ese poder, que tal vez ya habíamos tramitado, no sirve. Entonces tenemos que tramitar o realizar este proceso otra vez para generar un poder generalísimo, además inscribirlo en el registro con un costo adicional, y que ese poder entonces solo en casos excepcionales, porque entonces habría que justificar por qué es excepcional, y que si usted me pregunta, yo diría, no es excepcional que yo no tenga firma digital, pues usted la puede ir a sacar. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces, ¿por qué vamos a limitar? Y esa es la discusión que está. ¿Por qué vamos a limitar o hacer tan estricto el uso de poderes si al final lo que necesitamos es cumplir con la obligación y proporcionar una información? El tipo de poder no debería influir en la veracidad de la información, al final es una misma declaración jurada. Entonces, me imagino que por ahí va la consulta de la discusión. Y no ha salido, sigue en discusión todavía. Sigue en discusión. Lo que sí se estableció, el Colegio de Abogados presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso, y entonces se acogió la medida cautelar que establece que mientras no se resuelva el proceso, y si llegamos a octubre y no se ha resuelto el proceso o se ha establecido si se puede utilizar el poder general, el especial, al estar suspendida la disposición, podríamos hacer esas declaraciones con poderes especiales. Si se resuelve antes y se establece que no, por algún criterio legal. Ese poder se le da a cualquier persona que tenga firma digital. Sí, tiene que ser alguien con firma digital, porque si no, no tiene sentido otorgarle poder. No hay otra, digamos, como otra obligación que tenga que tener la persona para poder representar a ese obligado. Ser mayor de edad, ¿verdad? Pero puede ser cualquier persona. Me están preguntando don Roy, Alex y Fabián Jiménez sobre las asociaciones religiosas, iglesias eclesiásticas que se dedican a lo que es el culto, que se van a tener la obligación de hacer esta presentación. Yo les haría la administración no hace una diferenciación en cuanto a asociaciones, entonces yo le diría sí, hagamos la consulta el primero, tenemos de aquí a octubre para adquirir una firma digital válida por parte del representante legal, y al final, como les digo, es tener la información de quiénes son aquellas personas que tienen un cargo directivo y pueden actuar en nombre de la asociación. Y ahí vamos con la línea también de las fundaciones, también tendrían la obligación, igual tienen un ente o un directivo que los representa, entonces ese es el beneficiario. Correcto. Que supuestamente dice la ley, ¿verdad? Saludos a don Mario Esquivel Vargas, que también está con nosotros desde San Carlos, un gusto tenerlo en el programa.
Realmente las iglesias han sido todo un tema esta semana en varios chats de contadores, que si tienen la obligación de renta, no tienen la obligación de renta. Obviamente recordemos que las iglesias lo que están exentas por el culto es de prepagar impuestos sobre la renta y obviamente el IVA, porque no venden nada. Pero lo que son las obligaciones formales sí tienen obligación. Entonces a veces se cree que por ser iglesia estoy exento de todo, o ser fundación, que también hay un error con ese tema, que yo estoy exenta de todos los impuestos, y no. O sea, si son asociaciones, ahí van todas, mientras no digan excepto tales y tales. Tipo de obligaciones, al final de cuentas, es casi que, para ponerlo en palabras sencillas, por existir, ¿verdad? Usted existe, usted está inscrita en el registro de personas jurídicas o es una entidad que ya existe, entonces tiene esta obligación. Es importante entonces que lo verifiquemos, ¿verdad? Que no se nos pase el plazo del 31 de octubre y no hayamos verificado si nos cubre o no la obligatoriedad, porque realmente no se hace una mayor diferenciación. Sí, y a veces, digamos, lamentablemente lo que son instituciones sin fin de lucro, a veces creen que como mi actividad es ayudar, entonces estoy exenta de todo, y no, las mismas sanciones corren, las mismas obligaciones corren, igual les pueden cerrar negocios, o sea, las iglesias, por no cumplir con las obligaciones que tienen para dar esa actividad. Sí, recordemos que esta obligatoriedad nació para prevenir el fraude fiscal y desgraciadamente muchas estructuras jurídicas se han utilizado precisamente para el fraude, para el lavado, para actividades ilícitas. Entonces, básicamente lo que anda buscando la administración es tener mapeado quiénes son esas personas que ejercen algún tipo de control sobre estas estructuras y poder tener esa información a mano, ¿verdad? Obviamente no vamos a llegar a quién le estamos haciendo esa donación o quiénes están haciendo donaciones, porque ya eso es un tema confidencial. Hasta ahorita hemos llegado al puesto directivo, ¿verdad? O a quién ejerce esa administración. Nos dice don Sergio Calderón, ¿y los condominios qué obligación tienen? Es que el condominio no es en sí mismo no es una estructura jurídica, es un bien, ¿verdad? O sea, es una administración dentro de un bien. Entonces, yo creería que un condominio no entra dentro de esta estructura, ¿verdad? Porque al final son diferentes bienes inmuebles que están organizados para tener una misma administración, pero no pareciera estar incluido, por lo menos hasta ahorita, dentro de los obligados. Sí, porque también no están obligados a las declaraciones de impuesto de renta, más sí las informativas, pero porque lo indica. Hay un movimiento y una administración de dinero. Exacto. Hasta cierto punto, y se generan impuestos, se genera IVA, hay servicios que se pagan, entonces al haber transacciones, pues entra como un negocio, pero no necesariamente dentro de esta obligatoriedad. Saludos a Wilfredi desde Nicoya, nos está viendo Guanacaste, que hace poco estuvieron enfiestados con el 25 de julio, ¿verdad? Don Jorge Mario habla sobre la Fundación Roble Alto. Roble Alto es asociación, creo que no es fundación, es asociación, pero vamos con la misma línea. Yo creo que lindo sería tener la estadística de cuántas asociaciones hay en Costa Rica, ¿verdad? Están las deportivas, como nos dice Roy Alex. Si la ley habla de asociaciones, como decía ahora la licenciada, no dice qué tipo de asociación, nada más dice asociaciones. Tenemos asociaciones, fundaciones, cooperativas, entonces sí hay muchas entidades que deberían estar incluidas. Si hablamos de organizaciones sin fines de lucro, deberían estar todas. Y también a mí se me viene en la cabeza los comités cantonales también, que una u otra son un tipo de asociación cantonal, ¿verdad? La figura directiva está en todas, o sea, lo que es el representante, que sería el presidente, ahí está. Entonces, si se corta por esa línea, de todas. Desgraciadamente, ¿verdad? Y bueno, esto es una opinión muy personal, a veces estas modificaciones que se introducen
tal vez tienen una razón de ser de buena fe, pero lo que hace es generar confusión. El tema de los poderes, ¿verdad? Legalmente, y eso ya viene también de una discusión muy, uno como abogado, ¿verdad? Yo entiendo la diferencia entre un poder especial y un poder general, pero al final de cuentas la ley establece que es válido para este tipo de declaraciones o este tipo de trámites. Entonces, ¿por qué lo vamos a limitar si al final lo que deberíamos garantizar es, o facilitar, es que todas estas estructuras puedan dar la información que se necesite? Yo creo que aquí, digamos, por parte de nosotros los asesores es indicarle a los clientes, el representante tiene que tener firma digital y si no tiene, vaya sacándola para cuando se llegue a la fecha de revisión. Es probable que si la estructura no tiene ahorita la obligatoriedad, en algún momento la tenga, porque a eso vamos, ¿verdad? A ver, las asociaciones de desarrollo también. Hay que tener esto, yo les diría, mapeado. La firma digital es algo a lo que vamos, que va a ser cada vez más necesaria para muchísimos trámites y nos facilita muchísimos trámites en línea y nos da un poco más de seguridad. Bueno, ahora hasta para comprar lotería, creo que ya lo modificaron porque a mucha gente se le hizo difícil, pero es importante tener las herramientas. Como les digo, esto es algo serio porque al final de cuentas, si no cumplimos, las multas pueden llegar a ser muy altas, que era parte de lo que les decía. Y se han vuelto muy flexibles, porque dan un comunicado, les damos 3 días para que se ponga al día y... Sí, no solo siento yo que flexibles, sino que, bueno, al principio creo que muchas sociedades no lo hicieron y por eso no había como una capacidad de ponerse a sancionar a todo el mundo. Hay un porcentaje alto que no está cumpliendo. Hay un porcentaje muy alto que no está cumpliendo. Siento yo que más que mala fe es desconocimiento. Sí, exacto. ¿Verdad? De que, es que como solo tiene una propiedad o solo tiene un vehículo o tal vez... Ha sucedido que hay casos donde ya todas las personas relacionadas fallecieron y quedó ahí la sociedad. Exacto, también. O que no saben o no se acordaban que tenían esa sociedad. Uno puede hacer la consulta también con el número de cédula y decir, bueno, a ver si yo tengo alguna relación con alguna sociedad para evitar esto, porque al final de cuentas, cuando ya nos empiecen a cobrar las multas, van a ir detrás de todos aquellos que hayan sido registrados. Sí, porque uno pone el número de cédula de uno y sale la lista de quién uno está obligado a presentarle la declaración. Exacto. Y eso es fácil en internet, nada más se busca declaración y ahí te tira el link. No solo eso, sino que en el registro yo puedo hacer un estudio con mi cédula de en qué sociedades yo tengo algún tipo de participación, tenga puestos directivos o no, ¿verdad? Y que lo revisemos, porque sí estamos con algunas problemáticas. Otra que se dio también fue el hecho de que muchas sociedades se han disuelto por el no pago de impuesto a las sociedades, que ya no la podemos revivir, no la podemos mover, porque ahí hubo 2 leyes distintas, una con un plazo para hacerlo y ya, entonces las que no lo hicieron, no ahí quedaron como en el limbo, y lo que sucede con esas es que quedaron disueltas, pero no liquidadas. Y entonces el Ministerio de Hacienda lo que nos dice es, igual, como no están liquidadas, es como decir, como no se ha terminado de morir, entonces igual tiene las obligaciones, pero entonces hay quien lo presenta. Si no se puede. Porque si no se puede nombrar un liquidador, si ya la sociedad en teoría no está funcionando, no hay un representante legal que esté activo, entonces no hay nadie que pueda presentar, no hay nadie que pueda otorgar un poder, y entonces quedamos en el limbo con esas sociedades. Probablemente muchas de esas sociedades que solo se disolvieron y no se liquidaron, y ya no puede hacerse ese trámite, van a quedar como incumplidoras forever. Por eso es que por oficio las han dado de bajas también, para ver quién llega a decir, necesito hacer una factura, necesito hacer un negocio, pero no puedo mover la empresa. Entonces, por oficio las han dado de No, y de en baja. algunos casos hasta tienen bienes. Sí. Tienen bienes inmuebles, tienen vehículos, me ha pasado que me dicen, es que hay una cuenta que está inactiva, pero tiene dinero y no podemos sacar el dinero porque el banco me está pidiendo y no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, es complicado porque a veces no hay una solución. O sea, si ya se nos pasó el plazo de la primera ley para, por decirlo así, revivir estas sociedades,
ya no lo podemos hacer, ya no la podemos liquidar. Entonces, se complica el tema con esos bienes. Nos dice Fabián, los sindicatos, Yoleni, asociaciones de desarrollo, y Jorge Mario, colegios profesionales, ¿estarán obligados? Organizaciones sin fines de lucro. O sea, yo creería yo a que veces no los deberían colegios estar. Profesionales, yo no sé dónde están. Sí, lucrativos sí son. Uno dice que bueno, no son, pero de ahí uno los ve como que sí. Entonces, siempre ha sido como están como en el medio, entre sociedades y asociación, pero bueno. Sí, yo creería que en este caso lo mejor es hacer la consulta, porque de verdad genera mucha confusión. Hay demasiados tipos de organizaciones sin fines de lucro, cada una con diferentes obligaciones, ¿verdad? Sí. No es lo mismo una asociación que una cooperativa, el funcionamiento es totalmente distinto. Completamente entonces, diferente. La recomendación sería, o sea, nada nos pero visualícese la desarrollo comunal. Todas esas empresas están o instituciones dirigidas por los mismos vecinos. O sea, todas esas van a quedar sin presentar si estuvieran dentro de la obligación. Probablemente por desconocimiento. Por desconocimiento, exactamente. Entonces, ese va a aumentar el porcentaje de no presentación. Muchas asociaciones lo que les importa es ayudar. La parte legal, la parte fiscal la dejan de lado, ¿verdad? Y como obviamente Hacienda no les importa mucho porque no se puede cobrar impuestos de ahí, ¿verdad? Entonces también las dejan como de lado. Entonces, va a subir, para mi criterio, el porcentaje del incumplimiento al agregar estas nuevas instituciones, ¿verdad? Pero va a ser un proceso hasta que lleguen a cumplir todas, ¿verdad? Aquí la recomendación sería, lo mejor que pueden hacer es buscar esa asesoría legal que les pueda acompañar en el proceso. No solo si son obligados a presentarla, sino cómo la presentamos. O sea, el sistema pues es un poco tiesillo, podría decir uno, pero al mismo tiempo nos va diciendo paso por paso cuál es la información que tenemos que incluir. Si durante años anteriores, hablando de los que ya eran obligados, tenemos la misma declaración, podemos obtener los datos de declaraciones anteriores para nada más ir verificando. Tratemos de no hacer simplemente el clic, ¿verdad? Porque la mayoría lo hace. O preguntan, ¿verdad? Algo cambió en la sociedad y llaman al representante, no, y tal vez sí. No, nada cambió, clic, y enviada, ¿verdad? Y tal vez yo estoy declarando en nombre de. ¿Qué pasa si se manda mal? Yo puedo hacer una declaración extraordinaria con las correcciones. ¿Y si no lo hago? Entonces, el que declaró es responsable de lo que declaró, ¿verdad? Entonces, si algo sucede y se hace la verificación o alguien se ve afectado, es responsable por haber declarado algo, porque al final, como es una declaración jurada, es como que yo esté mintiendo, ¿verdad? Se toma como una mala fe. ¿Por qué? Porque su obligación es verificar la información, es tener la documentación a mano, que deberíamos tenerla todos los años, ¿verdad? Que a veces dicen, es que el año pasado era lo mismo. ¿Qué documento se debe solicitar por parte del que la va a presentar, que no es representante legal, sino es un tercero, para estar seguro que lo que va a presentar es correcto? Bueno, es importante tener el libro de registro de accionistas, que hay sociedades que al día de hoy los libros no los tienen, no saben dónde están, entonces bueno, deberíamos tener actualizados todos los libros de la sociedad. Entonces, principalmente el libro de registro de accionistas, una certificación literal de la sociedad, tenemos que tener los documentos de identidad de las personas a las que vamos a declarar. Pueden ser extranjeros, entonces el pasaporte, nos va a pedir hasta la dirección exacta de su ubicación, entonces de su residencia. Entonces, si está en el extranjero, vamos a tener que tener no solo el pasaporte y la copia, sino toda la información respecto a la vigencia, la dirección exacta de estas personas. Entonces, si me preguntan, como mínimo sería esa parte, cuando son sociedades muy sencillas, ¿verdad? Pero ya habrán casos donde, por ejemplo, es una sociedad extranjera, entonces vamos a necesitar una certificación del país de origen, donde nos diga quiénes son esos accionistas, un equivalente, por decirlo aquí, del registro nacional, que nos dé la información,
Ese documento va a tener que venir apostillado para que tenga validez en el país. Entonces ahí es donde ya se nos empieza a complicar esa información que debemos tener. Entonces sí es muy importante. Bueno, y también tiene que estar en español. Entonces a veces nos traen documentos ya apostillados y vienen en otro idioma distinto. Entonces además una traducción de ese documento, porque el sistema nos va a pedir cargar algunos documentos de justificación. Ok, nos dice don Daniel Aguilar y nos colabora con una definición sobre lo que es organización sin fin de lucro, que dice cuya actividad esté vinculada a la recaudación o el desembolso de fondos para cumplir propósitos benéficos, religiosos, culturales, de educación social, fraternales, o para llevar a cabo organizaciones sin fin de lucro asociadas a entidades como sucursales extranjeras y organizaciones sin fin de lucro internacional, que hablábamos ahora que hay N cantidad de asociaciones sin fin de lucro que podríamos tener aquí en Costa Rica, que podrían tener esa obligación. Y también nos hace un comentario sobre la duda de cuáles van a ser los beneficiarios finales de este tipo de organizaciones, ¿verdad? Yo lo que estoy esperando es que se aclare bien qué es lo que deben entregar estas instituciones en esa declaración. Porque yo digo, ¿por qué pasar tanto la fecha si nada más es pedir el nombre, teléfono, dirección de la persona que representa esa asociación, ¿verdad? En realidad el tema de la fecha yo creo que va más dirigido por la problemática de los poderes, más que por qué información tengo que brindar. Porque estas, vamos a ver, cuando hablamos de beneficiario final, entendemos esa persona física, ¿verdad?, que obtiene beneficios, que obtiene utilidades, o tiene poder sobre esa sociedad. En las organizaciones sin fines de lucro, como una asociación que tenemos asociados, no reciben necesariamente, reciben ciertos beneficios, pero no utilidades. Entonces, aquí es donde también el fondo del asunto nos genera confusión, ¿verdad? Porque entonces no estamos hablando de beneficiarios finales, estamos hablando de personas con cargos directivos. Entonces, si queremos conocer de todas estas asociaciones quiénes tienen cargos directivos, bueno, en todo caso, muchas de esta información ya está inscrita en el registro. Entonces ya es hasta de consulta pública. Yo voy y compro una certificación y a mí me sale quiénes son esas personas en una asociación que tienen cargo directivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad de presentar esta declaración? Bueno, me imagino que es tener todo en una misma base de datos, pero sí tenemos esa obligatoriedad. Entonces, es importante que entendamos, tal vez aquí sí varía un poco la figura de beneficiario final. Sí, yo recuerdo, no sé en qué ley la leí, donde hablaba lo que decía don Daniel, digamos, la lista de donantes, la lista de beneficiarios de esas donaciones, que lo están pidiendo ya las entidades bancarias para actualización de datos de entidades sin fin de lucro. Toda esa información que nosotros habíamos visto que ya el Banco Central iba a empezar a pedir, ya los bancos lo están pidiendo para actualizar sus datos. Entonces, por eso es que siempre se creía que para la declaración de beneficiarios finales nos iban a solicitar una información adicional a las entidades sin fin de lucro, porque era lo que se venía hablando, ¿verdad? Y si solo es nada más presentar el representante legal o el directivo con responsabilidad, digamos que no hay ningún desplome, solamente es que tenga firma digital y presentar la declaración realmente. Vamos a ver, una cosa son estas obligaciones formales y otra cosa son situaciones, por ejemplo, que solicitan los bancos. Sí. He tenido varios casos donde hemos tenido que discutir incluso con los bancos porque nos dicen es que solo si la persona física viene podemos hacer esa gestión. El poder generalísimo no es válido, ¿verdad? Y la ley dice que el poder generalísimo es válido salvo para que a uno lo casen, lo divorcien y para adoptar a un menor de edad, ¿verdad? Pero básicamente dice que es para cualquier actividad. Entonces, los bancos, para protegerse también y decir, bueno, de mis clientes yo no estoy lavando dinero o no ha pasado dinero de
de lavado o de alguna situación ilícita, entonces ya piden otros requisitos, ¿verdad? O incluso tienen ciertas obligaciones por otras instituciones como la SUGEP. Exacto. ¿Verdad? Pero no quiere decir que nos la vayan a pedir en esta declaración, o sea, hasta ahorita lo que se ha dicho es el cargo administrativo. ¿Quiénes son los que tienen ese poder de dirección de estas entidades? Hasta ahí hemos llegado ahorita. Lo que piden los bancos, como le digo, a veces uno no entiende por qué lo solicitan, pero ya es un tema más interno que algunos bancos lo piden y otros no. Entonces no es tanto un reglamento de SUGEP, pero es bueno. A mí me gusta que los bancos pidan, instituciones pidan, especialmente a las entidades sin fin de lucro, porque los despierta de que no es solo es ayudar, sino que también es cumplir responsabilidades legales y fiscales, que a veces ellos lo pasan por alto, ¿verdad? Entonces es una manera de recordar. Hemos visto casos en las noticias donde se han presentado abusos, ¿verdad? O se han presentado actividades ilícitas a través de estas instituciones, que vamos a ver, es el menos de los casos, y ojalá sea solo la excepción, pero se presta para. Entonces, todos estos controles al final es para ir mejorando la transparencia de las sociedades. Exactamente. En el caso de las sociedades que ya tenían la obligación, ¿viene algo nuevo para ellas o vamos igual? El tema de los poderes. Nada más. O sea, es verificar quién estaba presentando la declaración. Si tenemos que presentar un poder generalísimo, hagámoslo con tiempo, ¿verdad? Asegurémonos que ¿Cuánto dura sacar un poder? Vamos a ver, en realidad va a depender. Si es un representante que está en el país, que puede firmar en cualquier momento, hacemos la escritura, la inscribimos, la presentamos en el registro y eso nos puede durar 2 semanas poniéndole que algo lo atrase. El problema es cuando viene del exterior, porque entonces a veces el representante tiene que ir al consulado a firmar la escritura. Y a veces las citas están para 1 o 2 meses, ¿verdad? Dependiendo de donde sea, o están ubicados en un país que no tienen consulado, entonces tienen que trasladarse a otro país, o incluso he tenido casos donde hemos tenido que ir al país a buscar la firma del representante para que el notario vaya por esa firma, porque no hay consulado o la persona no se puede trasladar. Entonces ahí es donde se nos complica, ¿verdad? Porque si ya tal vez teníamos la documentación, ahora el tema de la firma es lo que nos puede atrasar muchísimo, que ese documento ya válido o la firma de ese poder haga que sea válido para presentarlo en el registro. Aquí lo importante es no dejar todo para última hora. Exactamente. O sea, cada quien sabe cuáles son sus clientes, cuál es su lista, verifiquen que tengan firma digital y que si van a dar un poder, empezarlo a tramitar y que ya para los primeros días de octubre ya esté todo listo para la presentación. Sí, sobre todo si tenemos empresas o personas que están en el exterior, porque toda la documentación que vayamos a solicitar vamos a tener que tenerla aquí apostillada, que ya eso conlleva también un trámite y un costo, y actualizada, ¿verdad? Entonces no nos confiemos que la información del año pasado es la misma. Hemos tenido casos donde el sistema hasta nos tira que hay alguno de los beneficiarios que falleció. Entonces no sabemos si ya hubo un proceso sucesorio donde se distribuyeron las acciones y entonces ya hay nuevos beneficiarios, ¿verdad? Entonces tenemos que ir revisando todas estas situaciones porque de un año a otro pueden haber cambios y ahí es donde podemos Te voy a hacer una pregunta rápida y respuesta rápida. Dice que un representante legal no tenía firma, pero otro representante sí tiene, aunque sea en otro puesto de la Junta. El que tiene la firma puede presentarlo. El año pasado una sociedad anónima, marido y mujer no tenía, pero la esposa sí. O sea que si se puede repetir, si la misma persona envió la declaración. A ver, si entiendo la pregunta es, por ejemplo, la obligatoriedad está establecida para el presidente, pero resulta que el presidente y el secretario o el tesorero tienen representación. Entonces, como ese poder está inscrito, o esa capacidad de actuar, o esa representación está inscrita en el registro, nosotros los notarios tenemos una modalidad donde podemos autorizar con una certificación del registro de que esa persona tiene la misma, por decir, la misma capacidad de actuar que ese presidente,
podemos autorizarlo para que con su firma digital lo realice. Entonces ahí no ocuparíamos un poder porque ya está dentro de las capacidades de esa persona actuar dentro de la sociedad. Entonces sí se podría. ¿Cuánto tiene vigencia el poder para extranjeros? El poder, si es un poder generalísimo inscrito en el registro, salvo que tenga una vigencia ya establecida, que normalmente se hacen sin vigencia, ese lo podemos utilizar todos los años. Pero si es un poder especial, para este trámite en específico se tendría que hacer uno para cada actuación. Entonces, cada vez que presentemos una declaración, cada año tenemos que tener un poder especial. Si yo lo hago ahorita, me sirve para octubre. Bueno, en cuanto a hacerlo, sí, porque estaríamos diciendo que es un poder especial para la presentación de la declaración de beneficiarios finales del periodo 2024. Okay. ¿Verdad? El momento en que ya hicimos el acto que establece el poder especial, digamos que ya queda invalidado para volverlo a hacer. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron sus preguntas, a Maris, a Roy, a don Daniel, un abrazote donde estés, a don Jorge, a todos los que participaron, muchísimas gracias por hacer el programa muy proactivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adriana, y nos vemos en la próxima vez en el programa. Muchas gracias por la invitación, a todos los que estuvieron, espero que la información de verdad sea muy provechosa. Nosotros en la firma les podemos dar toda la asesoría que requieran para que en octubre evitemos cualquier contingencia y cualquier problema con tributación o cualquier multa, porque las multas son bastante altas dependiendo de las utilidades. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo programa de Experiencia Contable.